Hola, queridos espectadores. Hoy nos volvemos a encontrar en la historia de Tieu-Nu y Truong, un viaje de amor, de espera y de decisiones que hacen temblar el corazón. La pregunta que todos llevamos dentro es: ¿logrará Truong regresar a tiempo para celebrar el Día Internacional de la Mujer Vietnamita junto a Tieu-Nu? ¿Será ese momento el final de los días de tormenta? ¿O solo un sueño fugaz que pasa como el viento? Acompáñenos para no perderse ni un segundo de esta historia llena de emoción y ternura entre Tieu-Nu y Truong. Y si tu corazón también está esperando algo hermoso, quién sabe. Quizá aquí mismo veamos un final feliz o un nuevo comienzo aún más brillante. No apartes la mirada porque lo mágico puede suceder justo después de este suspiro. Desde el día en que Truong desapareció, la vida de Tieu-Nu cayó en una oscuridad infinita. Cada mañana al despertar miraba hacia el porche, el lugar donde Truong solía esperar con una sonrisa suave y una mirada llena de amor. Ahora solo quedaba el sonido del viento pasando por la ventana, trayendo recuerdos que le apretaban el corazón. En las noches largas, Tieu-Nu solía soñar con Truong. Él aparecía en sus sueños con la misma figura familiar, la voz profunda y cálida, y aquellas manos que una vez sostuvieron las suyas con fuerza. Despertaba en medio de la oscuridad con la almohada empapada en lágrimas. Temía que algún día incluso la silueta de él en sus sueños se desvaneciera poco a poco. Tieu-Nu empezó a escribir un diario. Cada página era un mensaje para el hombre que amaba a Truong. ¿Dónde estás? Yo sigo esperando, sigo creyendo que algún día volverás. El tiempo pasó en silencio. La temporada de lluvias llegó y se fue. Ni siquiera el sol del verano logró calentar su corazón, hasta que una tarde de octubre, cuando el sol acababa de ocultarse y el viento traía el suave aroma de las flores de leche, Tieu-Nu sintió un extraño estremecimiento en el pecho. Tenía la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Esa noche se durmió más temprano de lo habitual, y en su sueño una voz conocida resonó: Tieu-Nu, ¿todavía estás despierta? Se despertó sobresaltada. Aquella voz era demasiado real. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se incorporó escuchando atentamente, y entonces la voz volvió a sonar clara, suave, tan tierna que le rompió el alma. Tieu-Nu, ya he vuelto. Se levantó de un salto y corrió afuera descalza sobre la tierra fría. La puerta se abrió y ella se quedó inmóvil. Truong estaba allí de pie bajo la tenue luz amarilla. Se veía más delgado que antes, con los ojos profundos y llenos de cosas no dichas. Pero esa sonrisa, esa voz, ese aliento eran inconfundibles. En sus manos sostenía un hermoso ramo de flores rosas rojas encendidas entre margaritas blancas. Tieu-Nu se quedó paralizada. Luego, como temiendo que él desapareciera otra vez, corrió a abrazarlo con todas sus fuerzas. «¿Eres tú de verdad?», pensé, «que nunca volvería a verte». Truong la estrechó entre sus brazos con la voz temblorosa. «Perdóname por haberte hecho esperar. Pasaron muchas cosas que no podía contar, pero lo más importante es que nunca te olvidé». Ella lloró. Las lágrimas se mezclaron con el calor de su pecho, liberando toda la soledad, el miedo y la esperanza acumulados durante tantos días. Truong acarició su cabello con ternura y sonrió. «No llores más, hoy es un día especial». Retrocedió un paso y le entregó el ramo. «Feliz Día de la Mujer Vietnamita. Este ramo es para ti, la mujer más fuerte, más dulce y la que más amo en este mundo». Tieu-Nu sollozó tomando las flores con manos temblorosas. El perfume la envolvía, confirmándole que aquello no era un sueño. Susurró con la voz entrecortada: «Gracias. Con que hayas vuelto ya no necesito nada más». Ambos permanecieron en silencio bajo la luz de la luna. El viento movía los pétalos que caían suavemente sobre sus hombros como una bendición. Aquella noche Tieu-Nu no pudo dormir. Temía que si cerraba los ojos todo desaparecería. Pero Truong tomó su mano y dijo en voz baja: «Ya estoy aquí, y no me iré nunca más». Afuera el cielo estaba despejado. Una estrella fugaz cruzó el firmamento dejando un rastro de luz tenue, como la huella de un milagro.
el mismo milagro en el que Tieu-nu había creído durante los días más oscuros de su vida. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró por la ventana y acarició suavemente el rostro de Tieu-nu. Abrió los ojos y vio a Trung en el porche preparando sus cosas. La luz dorada del amanecer envolvía sus hombros con un brillo cálido. Dui, el niño que siempre había visto a Trung como a un padre, salió corriendo con la voz alegre. «Tío Trung, ¿a dónde vamos hoy, Trung?» Sonrió y le despeinó el cabello con cariño. «Hoy es un día especial para tu mamá, así que quiero llevarlos a los dos a pasar un día divertido. Iremos de campamento. ¿Te parece bien?» Los ojos de Dui se iluminaron saltando de emoción. Tieu-nu observaba aquella escena con una paz que hacía mucho no sentía. Hacía tiempo que no veía una sonrisa tan radiante en el rostro de su hijo. Salieron cuando el sol de la mañana aún era suave. El coche avanzaba lentamente por un camino rural lleno de curvas con campos verdes a ambos lados. Tieu-nu, sentada al lado del conductor, dejaba que el viento moviera su cabello y su rostro brillaba con una felicidad que Trung no podía dejar de mirar. Él murmuró: «He pensado mucho. Si alguna vez podía volver, lo primero que quería hacer era llevarte a ti y a Dui a un lugar tranquilo, donde solo existan el sol, el viento y las risas». Ella lo miró con los ojos brillantes. Ya has vuelto. Eso es todo lo que necesito». Trung sonrió sin decir nada más. Solo tomó su mano con suavidad, pero con el calor suficiente para llenar el alma de Tieu-nu. Llegaron a un prado junto al lago donde el agua era tan clara que reflejaba el cielo azul. El canto de los pájaros se escuchaba entre los árboles. Trung montó la tienda de campaña mientras Dui ayudaba a su madre a extender la manta de picnic. Tieu-nu preparó la comida, pan, frutas y una cajita de arroz que había cocinado temprano esa mañana. Cuando todo estuvo listo, Trung los llamó. «Vengan, los dos, tengo un segundo regalo». Sacó de su mochila una cajita envuelta con cuidado. Dentro había una pulsera fina con una pequeña piedra azul. «Este regalo es para recordarte que sin importar a dónde vayas, siempre estaré contigo». Tieu-nu tomó su mano con la voz temblorosa. «Solo prométeme que no desaparecerás otra vez». Trung asintió mirándola con firmeza. «Lo prometo». Por la tarde el sol comenzó a descender sobre el lago. Dui corría alrededor de una pequeña fogata riendo a carcajadas. Trung se sentó junto a Tieu-nu. Los dos contemplaban el atardecer. La luz anaranjada del sol pintaba las mejillas de ella y él sintió una paz que no recordaba desde hacía años. «Sabes», dijo suavemente, «hubo años en los que viví con soledad y arrepentimiento, pero en este momento, solo al verte sonreír a ti y a Dui, siento que todo ha sido perdonado». Tieu-nu guardó silencio. Apoyó la cabeza en su hombro, escuchando el ritmo firme de su corazón tan cercano, tan real. «No necesitas disculparte más», susurró. «Lo importante es que nos encontramos otra vez». Cuando cayó la noche, se sentaron alrededor del fuego. Las llamas bailaban iluminando sus rostros felices. Dui en medio cantaba una canción que había aprendido en la escuela. Trung lo acompañaba con una vieja guitarra que había traído. Tieu-nu cantó también con una voz suave como el viento, frágil pero llena de sentimiento. El cielo estaba lleno de estrellas. El lago reflejaba la luz de la luna como si fuera un espejo. En ese instante no hicieron falta palabras, solo la presencia real, cálida y completa. Cuando Dui se durmió en la tienda, Tieu-nu y Trung permanecieron afuera. Él le sirvió una taza de té caliente cuyo aroma se esparcía en la noche. «Sabes», dijo Trung antes, «pensaba que era fuerte. Pero cuando me alejé de ti entendí que no hay nada más solitario que vivir sin la persona que amas». Ella sonrió mirándolo largo rato. «Entonces no te vayas más. Quédate conmigo y con Dui». Trung acarició su mejilla y dijo en voz baja como una promesa: «Me quedaré para siempre». Ambos levantaron la vista hacia el cielo. Una brisa suave trajo el olor del pasto y el eco de la risa del niño dormido. La noche avanzó lentamente, pero para ellos fue una noche de felicidad, de reencuentro.
y de esas cosas simples que el corazón siempre anhela. De repente Tieu-nu despertó sobresaltada. La habitación estaba en silencio, solo se oía el viento colándose suavemente por la rendija de la puerta. Se incorporó con el corazón aún latiendo rápido. Como si las imágenes de hace un momento siguieran flotando a su alrededor, el viaje de campamento, la sonrisa de Trong, la promesa bajo el cielo estrellado. Pero todo aquello se desvanecía como humo disolviéndose poco a poco en el vacío de la realidad. Solo había sido un sueño. Tieu-nu se llevó la mano al rostro secando una lágrima que caía por su mejilla. Una sonrisa leve, frágil pero dulce apareció en sus labios. Aunque solo haya sido un sueño, mi corazón se siente en paz, porque en ese sueño tú volviste. Afuera la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, tiñendo su rostro con un suave tono dorado. Un nuevo día empezaba y en el corazón de Tieu-nu seguía brillando una pequeña chispa de esperanza. La esperanza de que quizá en algún lugar de este mundo ese milagro aún esté buscando el camino de regreso.